¿Estás en casa? Estás en comunidad. No solo la comunidad cristiana de fe, cuando crees en Cristo, ya estás en la comunidad eterna de todos los santos, los creyentes que viven por todas las naciones y los santos que murieron antes y están en la presencia de Jesús. Estás en comunidad. Antes de entrar en Apocalipsis capítulo 7, vamos a repasar algo de capítulo 6, el chiste. Había dos hombres pensando, tenemos que medir el asta de bandera, pero no tenemos escalera. Y una mujer llegó y sacó de su bolsa una herramienta para una alicate para soltar algunos tornillos y bajó el asta, el piso, y después midió todo el asta. Y ella les miró y les dice, sencillo. Y se fue. Y los hombres mirándose el uno al otro, ¡qué mujer tan boba! Nosotros queríamos medir la altura y ella solamente quiso medir la longitud. Ok, bueno, cuando yo pintaba casas para ganar plata, cuando era estudiante en la universidad, había siempre una broma. Cuando yo estaba encima de una escalera pintando como el tercer piso, siempre venía alguien diciendo, hey Andrés, agarra bien la brocha porque voy a llevarme la escalera. Bueno, para mí, cuando una persona dice solo debes creer en ti mismo, es como agarrar la brocha sin escalera. Y vamos a ver cómo podemos tener tanta paz y descansar y poner toda la confianza para la justicia, la salvación en Jesucristo. Todo el mundo desea un buen rey. Todos los cuentos de Alice hablan de un buen rey. Pero los reyes excelentes no existen en esta tierra. Bueno, sí hay un buen rey, el deseado de las naciones, Jesús. Capítulo 7. Ok, vamos a hacer un repaso. ¿Recuerdas? Jesús tiene un rollo con 7 sellos. Cada vez que se abre un sello, ejecuta, suelta la voluntad de Dios en la tierra. Y vemos el primer sello fue un caballo blanco. Este fue Cristo mismo saliendo para conquistar a muchas almas y traer la influencia a las culturas de las naciones. Pero el segundo era el color de sangre. Y también hablando de juicio, el tercer de negro que hablaba de la pobreza que la guerra siempre causa, y el 4 amarillo que habla de pestes, de destrucciones y hambres como consecuencias de guerras también, o sea, el juicio. Pero es el juicio como de negro, es la muerte, es el juicio que el hombre se hace el uno al otro. La gente está matándose al uno al otro. Así no es la ira de Dios. Es la rebelión y el odio en el corazón del hombre, de la gente que no quería arrepentirse. Pero cuando llegamos al quinto sello roto, vemos una escena. Una multitud de mártires que han muerto por su fe. Ellos están clamando, Señor, que traiga la justicia. ¿Por qué eso es importante? Porque a través de nuestras oraciones estamos desatando la voluntad de Dios en la tierra. Y también Juan, viendo el Espíritu, vio que había miles y miles más personas que iban a morir por su fe. Y después de esto, después de la oración fuerte de los mártires, un terremoto que sacudió toda la tierra. Y aun los hombres más valientes tenían tanto miedo que se escondían en cuevas, tratando de esconderse del Cordero de Dios. Bueno,
Y ahora no llegamos al séptimo sello roto. Ese es para el otro capítulo. Aquí es como una pausa, porque aquí en este capítulo creo que estamos viendo el arrebatamiento cuando Jesús llama a los que le pertenecen y vamos a ser rescatados. Eso nos da como una licencia de como abandonar este mundo y levantar una bandera blanca diciendo, sálvanos Jesús. Nos da como más coraje para cambiar esta tierra, traer la justicia, la bendición, rescatar niños, romper el tráfico de sexo, también librar los jóvenes de suicidio y de drogas. No, tenemos una lucha ahora y quitar la corrupción y la injusticia de los gobiernos. Pero sabemos que Jesús viene para rescatarnos de la ira de Dios. La Biblia no promete que podemos escaparnos de la tribulación. Jesús prometió que en este mundo tendremos tribulación, pero Él ha vencido el mundo y Él nos da una paz que ninguna tribulación puede quitar. Pero hay una diferencia entre la tribulación y la ira de Dios. Y Jesús, según la primera de Tesalonicenses 1:10, nos promete que Jesús nos rescata de la ira de Dios que viene sobre toda la tierra. Ok, vamos a leer. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a una gran voz a los 4 ángeles a quienes les habían dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, hablando de un problema del clima, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ok, la última vez hablamos de cómo Dios retiene el misterio de la iniquidad, o la presencia de la iglesia en la tierra, retiene la corrupción total, retiene la explosión de iniquidad. Pero ahora vemos los ángeles que están deteniendo el juicio contra la tierra, dando una pausa para que todos los que creen en Cristo sean sellados. Vamos a ver que hay un número de 144,000. Pero déme leerles algo de Efesios, capítulo 1, súper importante. Efesios, capítulo 1, 13. En Cristo también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibimos a Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que está hablando en Apocalipsis 7. Pero algo curioso dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, los judíos. Y él está sacando 2,000 sellados de cada una de los 12 tribus. 12 por 12 es 144,000. ¿Qué está hablando? Bueno, los testigos de Jehová creen que está hablando que ellos son los 144,000 y nadie más.
pero es una doctrina muy falsa. Y primeramente ya hemos visto más que 144,000 testigos de Jehová que han venido, vivido y muerto. Entonces no hay más espacio para otro testigo de Jehová. Bueno, otros dicen, está hablando de que en el tiempo de la tribulación van a ser los judíos que no creen en el Mesías, pero van a creer en Cristo, es posible. Para mí yo creo que es algo simbólico hablando de los 12 apóstoles, los 12 tribus de Israel con la iglesia y todo combinando en hacer una multitud. Porque mira, después de 144,000 judíos, dice en versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, millones, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, quien está sentado en el trono, y al Cordero. Y como encendió otra explosión de alabanza al Cordero, a Jesús. Pero déjenme decirles algo. Yo creo que estamos viendo nosotros mismos ahí. Y ojo, es interesante, como movimiento global quiere quitar las naciones, como en el cántico de John Lennon, imagínate en un mundo donde no hay naciones. Pero Dios, según Hechos 17, Él puso las diferencias entre naciones y culturas y lenguas y tribus, porque cada cultura tiene algo de la redención, algo que Dios ha puesto ahí. No se desaparece tu lengua paisa en los cielos. ¿Cómo es posible que Juan identificó distintas naciones? Porque él vio algunos países con sombreros. Yo creo que sí hay frijoles en los cielos, pero hay que entender que como movimiento, que creo que es como algo de anticristo, quiere eliminar las diferencias y hacernos como una sola cultura mecánica. Hay alguien dice, ¿sabes que en socialismo tú puedes pintar tu casa cualquier color que deseas? Solamente que sea gris. Pero gloria a Dios por el color y las diferencias entre las culturas. Y cuando Juan vio esta multitud alabando al Señor, los ancianos preguntan, ¿de dónde vienen todas estas personas? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y el Señor me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y están sentados sobre el trono. Extenderá su tabernáculo. Es como vos extiende su ropa sobre Ruth. Jesús extiende su cubierto sobre nosotros y no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono. Los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estamos hablando aquí de, creo que los minutos después de el gran arrebatamiento. Debe entenderlo en los términos romanos. Cuando había una ciudad bajo el imperio de Roma y venía el César, el emperador, para visitar la ciudad, los ciudadanos fieles salieron de la ciudad para recibir su rey afuera.
Y después, porque vamos a ver después, el rey entraba a la ciudad con todos los ciudadanos leales y fieles. Y eso es como escenario de la parousia, se llama, el gran arrebatamiento cuando Jesús llama y nosotros, y vamos a leer ahora, que estamos aquí vivos, vamos a salir al aire y recibir a Jesús. Y después de los 7 años de tribulación, vamos a volver a la tierra para reinar con Jesús. ¿Cómo? Déme ver esto. Comenzamos en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Es una lástima que muchos cristianos ni saben de arrebatamiento. Versículo 13, primera de Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto como cristianos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y lo crees, y resucitó, lo crees, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esa no es la teoría de Pablo, es palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo estaba esperando que Jesús vendría en su tiempo. Y yo estoy esperando y creyendo que Jesús vendrá en nuestra vida. Yo creo que estos ojos de café verán a Jesús. Porque el Señor mismo, no como un representante, un ángel, no, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los que han dormido, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, y aquí es la palabra, arrebatados. Y en el griego está hablando a paso, algo con fuerza estamos quitados. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. No es como hago una doctrina para discutir y causar división en la iglesia. Debemos alentarnos al uno al otro. Ahora, terminando, la primera de Corintios, capítulo 15. La primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Y mira lo que Pablo dice en versículo 51. 15:51. He aquí, os digo un misterio. Un misterio es algo que era escondido, pero ahora revelado. No todos dormiremos. No todos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. En un momento de un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Está hablando de la misma cosa en Tesalonicenses. Y dice, ¿qué dice? Y todos seremos transformados en un momento de abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay algunos que creen que nos toca a los cristianos pasar por los 7 años de la gran tribulación. Yo sí siento la necesidad de preparar la iglesia por tribulación, pero yo no creo que nos toca pasar la gran tribulación. Hay otros cristianos que creen que el arrebatamiento sucede
en la mitad de los 7 años, de 3 años y medio, porque allí comienza la ira de Dios. Antes, los primeros 3 años y medio es como la tribulación, pero ya la ira, entonces somos garantizados ser rescatados de la ira, pero no la tribulación. Ok, es posible. Pero yo creo que la tribulación, mirando bien Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 6, nos dice que la tribulación sucede en el principio. Se llama pre-rapto, es una doctrina. Pero, hey, yo no sé de ti, yo quiero tomar el primer bus a los cielos. Había un pastor quien estaba predicando, ¿y cuántos quieren ir a los cielos? Perdón, Daniel, chiste. ¿Cuántos quieren ir a los cielos? Y todos levantaron la mano, yo, sino un muchacho en la primera fila. El pastor le mira y le dice, ¿no quieres ir a los cielos? Tú me dices que cuando mueres no quieres ir a los cielos. Oh, claro, cuando muera. Pero yo pensaba que había un bus esperando afuera para llevarnos ahora mismo. Oh, bueno, yo quiero, como Pablo, yo quiero mantenerme acá todos los años que el Señor puede regalarme, porque quiero hacer una diferencia aquí en la tierra, que su reino venga aquí a la tierra. Yo quiero ver transformación, yo quiero ver Medellín transformada. Pero también cuando Jesús llama, la trompeta suena. Imagínate cómo será la transformación en un abrir y cerrar del ojo. Mis amados, es tiempo de estar seguro que estamos listos. Y alguien dijo, si no estamos prestando atención a la voz de Jesús ahora, ¿por qué creemos que vamos a prestar atención a la voz cuando Él nos llama para subir? Yo creo que la indicación mayor que vamos a ser arrebatados por la voz de Jesús es que estamos respondiendo a su voz ahora. Prepárate por capítulo 8. Padre, gracias por hablarnos hoy. Y sí, este libro nos inquieta, pero también nos muestra cómo debemos vivir ahora. Que el Señor te bendiga ricamente.